Buenos días. Continúe allí con sus ojos cerrados, con una actitud de reverencia al Señor y dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios, aún en medio de todo lo que hoy pueda sentir su corazón, tristeza, preocupación, enojo, no sé, tantas cosas. Pero también en medio de la esperanza, en medio del gozo, de la alegría, dele gracias a Dios. Dile, tengo un privilegio maravilloso que muchas personas no tienen, de poder estar aquí hoy, Señor, conocer de ti y dejar que hables, Señor, poderosamente a mi vida y me edifiques. Señor, que toda autoridad en este lugar sea tomada por el poder y la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones y en este lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Juan 12, versículo 31. Juan 12, versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El Evangelio de Juan en 3 ocasiones se refiere al diablo como el príncipe de este mundo. En la Biblia tú vas a encontrar que al enemigo de nuestras almas, al diablo, se le denomina príncipe de este mundo. Ahora, decir que el diablo es el príncipe de este mundo, ¿qué quiere decir? Que él domina sobre este mundo. Esa es una realidad. Esa es una realidad. Nadie se va a ganar el rango de príncipe, ¿sí o no?, si no tuviera ¿qué? Autoridad. Autoridad. Cuando usted ve los reyes y príncipes de las naciones, ¿sí o no?, en Inglaterra, en España, ¿cierto?, se le dice rey o príncipe. ¿Por qué? Porque esa persona tiene autoridad. Entonces lo primero que usted y yo tenemos que entender es que si al diablo se le denomina príncipe de este mundo es porque tiene ¿qué? Autoridad. Ahora, ¿cómo llega el diablo a tener poder, autoridad y llegar a ser príncipe de este mundo? Vámonos hasta el último libro de la Biblia, a Apocalipsis, al capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Quiero leerles del versículo 7 al 9. Me acompañan allí en la lectura de Apocalipsis 12, 7 y 9. 7 al 9. Dice, después hubo una gran batalla. ¿En dónde hubo la batalla? En el cielo. En el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban ¿contra quién? Contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. O sea, en medio de la batalla ellos perdieron. No la ganaron. Y ya no había lugar para ellos en el cielo. Ya no podían estar allí. Es lo que nos está diciendo la Biblia. ¿Ya? Miguel y sus ángeles hicieron la tarea bien hecha. ¿Ya? Dice, no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y entonces dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí está la razón de por qué el diablo es ¿qué? El príncipe de este mundo. Ya no tenía cabida en el cielo, perdió la guerra en el cielo. ¿Y qué tuvieron que hacer? Lanzarlo, echarlo a la tierra.
con todos sus demonios. ¿Ya? Gracias, Nelson, Dios te bendiga. Entonces, la visión del apóstol Juan, porque recuerde que Apocalipsis es escrita por el apóstol Juan, hay dos ejércitos que están luchando entre sí. En uno está Miguel y sus ángeles, es el poder del bien. Y en el otro está el dragón con todos sus secuaces, es el poder del mal. Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. ¿En qué termina entonces este conflicto? Termina en la caída de Satanás en la tierra. La batalla es fuerte. Pero esa guerra se traslada ¿a dónde? Ese campo de batalla en el cielo se traslada ahora ¿a dónde? A la tierra. Donde el diablo quiere tener el control de los que habitan en la tierra. Le estoy haciendo una introducción y quiero que me preste mucha atención, porque yo quiero que usted y yo tengamos claro la raíz de todo eso. ¿Cómo se inicia todo esto? Es importante entender por qué al diablo se le llama el príncipe de este mundo. Ahí usted lo está entendiendo. En Apocalipsis 12, en el versículo 11, ahí mismo en Apocalipsis 12, pero el versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La batalla se intensifica cada día más. ¿Cómo hacemos nosotros? Aquí es donde yo ya quiero que usted y yo entendamos algo. ¿Cómo hacemos nosotros como cristianos para resistir el ataque del diablo y de sus ángeles o sus demonios? Porque si la batalla se trasladó aquí a la tierra, si fueron echados aquí a la tierra, y aquí es el príncipe de este mundo, y lamentablemente usted y yo estamos en esta tierra, resulta que a nosotros nos metieron ya a la batalla. La batalla se inició en el cielo, ¿cierto? Pero ahora nosotros estamos involucrados acá en la tierra. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para resistir en esta batalla? Ahí hay dos elementos en el versículo que acabamos de leer que son claves para los creyentes. No funciona sino para los creyentes. Quiero hacer esa aclaración. Las dos cosas que usted y yo necesitamos para resistir al enemigo, al príncipe de este mundo, solamente funciona en la vida de los creyentes. Y esos dos elementos son la sangre de Cristo, ahí dice, la sangre del Cordero, la sangre de Cristo, y la palabra proclamada, la palabra que sale de tu boca. Por eso al enemigo le molesta que usted hable palabra, que salga palabra de su boca, ¿cierto? Le molesta. Por eso usted en una reunión dice amén y la gente se molesta. Eso no. Por eso usted dice vamos a orar y la gente ¿qué? Se molesta. ¿Por qué? Porque es el arma que usted y yo tenemos, la sangre de Jesucristo, ¿y qué más? Y la palabra proclamada. ¿Cómo logra el diablo tener tanto poder sobre la tierra para que se le sea llamado el príncipe de este mundo? Aquí viene algo bien interesante. ¿Cómo logró el diablo tener tanto poder, tanta autoridad para ser llamado el príncipe de este mundo? El poder, el único poder de Satanás se nutre, se alimenta del pecado humano. De la maldad que hay en el corazón del hombre. De eso se alimenta el príncipe de este mundo.
de la mentira suya, del engaño suyo, de su infidelidad, de sus robos, de sus engaños, de sus trampas, de su desobediencia. De todo eso se alimenta el príncipe de este mundo. Entonces, entre más pecado, más alimento para el diablo. En otras palabras, usted y yo somos los que mantenemos alimentado y engordado al diablo. El diablo goza de buena salud. El diablo goza de buena salud. Y por eso es el príncipe de este mundo. Por usted, por mí, por nosotros. ¿Vieron la inauguración de los Olímpicos? Todas esas personas allí, quiero hablar personas para no herir susceptibilidades, ¿cierto? Haciendo caer en ridículo el cristianismo, volviendo los valores y principios del ser humano una basura. Porque eso fue lo que yo vi en la televisión. La moral y los principios de la humanidad vueltos basura. Banquete para el diablo, alimento para el enemigo. Entre más pecado, escuche bien, entre más pecado, más alimento para el diablo y más autoridad y más fuerza va a tener ¿qué? El diablo. ¿Qué vino con el diablo a la tierra? ¿Y qué lo hace el príncipe de este mundo? Le voy a decir lo que el enemigo trajo a la tierra. Dice, lo leímos ahora, que fue echado el príncipe de este mundo ¿con quién? Con sus ángeles. ¿Con cuáles ángeles? Vino con demonios de miedo, de vergüenza, de culpa. Bajaron aquí a la tierra demonios de enojo, depresión. Redujo la voluntad de Dios para nuestras vidas. La rebelión y la desobediencia le dan acceso al diablo, al corazón humano. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que usted, cada vez que desobedece la palabra de Dios, conociéndola, sabiendo y conociendo una verdad, pero usted se niega a vivirla, escúcheme muy bien, en ese momento usted le da acceso a su corazón al diablo. Cuando usted va a un cajero con su tarjeta, mete su tarjeta, ¿qué es lo que el cajero le pide a usted? ¿Una qué? Una clave, ¿cierto? El pecado es la clave con la cual usted le entrega su vida al diablo. Eso es el pecado. Cada vez que usted comete un pecado, cada vez que usted desobedece, cada vez que usted se vuelve rebelde, terco y necio en la palabra de Dios, usted le está diciendo al diablo, mira, la clave mía para que tú puedas acceder a mis cosas es esta, mentira, es esta, engaño, es esta, desobediencia, es esta. ¿Ah? Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Segunda de Corintios 4:4. En los cuales, ¿cuál Dios? ¿De qué Dios está hablando allí? Mire que ese Dios está en ¿qué? En minúscula. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ¿quién? De los incrédulos. ¿Para qué?
para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen ¿de quién? De Dios. Wow. Quisiera que me colocaras ese mismo versículo en traducción viviente. Quiero leerlo, me impacta esas palabras. Satanás, aquí nos aclara bien. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta ¿de quién? De Dios. El pecado de desobediencia y rebelión, o rebeldía, le da al diablo el derecho de ejercer dominio sobre las personas. El diablo tiene poder de tener dominio sobre las personas, porque las personas le dan el acceso, le dan la entrada a sus mentes y a sus corazones. ¿A través de qué? A través de la maldad y el pecado que actúa en la vida del ser humano. Cada vez que usted hace algo que usted sabe que no está bien, ¿cierto? Usted le está dando permiso al diablo a que tome control de su vida. Cada vez que usted toma un dinero que sabe que es para pagar los servicios, que es para pagar los arriendos, que es para suplir las necesidades de su casa y lo toma para comprarse los zapatos, el bolso, el televisor o aquello que usted tanto quería, usted le está dando permiso al diablo para que entre y haga lo que quiera con sus finanzas. ¿Ya me entendió? Cada vez que usted, escuche bien, cada vez que usted adquiere una deuda y luego viene y adquiere otra deuda, ¿sí o no? O un crédito, vamos a hablar de un crédito, usted toma un crédito por esto, toma un crédito por aquello, pero llega un momento que su capacidad de crédito no puede más, porque sus finanzas no son capaces con ellas, ¿cierto? Y ahí es donde el crédito se convierte en una ¿qué? En una deuda, difícil de pagar. Cada vez que eso pasa, ¿qué quiere decir? Que usted le está dando permiso al diablo para que entre y haga lo que quiera con su vida financiera. Cada vez que usted reniega de su trabajo, de su labor, usted reniega de esa empresa donde le toca trabajar, reniega de lo que tiene que hacer, reniega de su supervisor, de su patrón. Cada vez que eso pasa, usted le abre una puerta al diablo para que entre a su vida laboral, y por eso su vida laboral no se disfruta, no es buena, es hasta mal paga. ¿Sí me entiende? Le estoy dando estos ejemplos para que usted entienda cómo usted le da autoridad al diablo en su vida. ¿Ya? Ahí es donde usted se da cuenta cómo el mundo está bajo la influencia del diablo. Le damos entrada, le damos acceso. En todo lo que vemos y en todo lo que oímos. Maltrato, robos, caos, mentiras, corrupción. El único que tiene derecho sobre este mundo es ¿quién? El Dios. ¿Quién es el creador del cielo y de la tierra? Eso nos dice la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué permite que el diablo tenga poder en este mundo? Si usted nos está diciendo que el único que tiene derecho y poder sobre este mundo es Dios, porque Él es el creador del cielo y la tierra, ¿por qué permite que el diablo sea el príncipe? Dios no lo permite. Lo permite usted. ¿Ya me entiendes? Es un juego de palabras. La gente siempre vive especulando con esa palabra.
Alguien me decía ayer, pastor, ¿usted vio la inauguración de los Olímpicos? Sí, estuve viendo ahí un resumen, toda esa grosería y toda esa inmoralidad, suciedad. Sí, sí la vi. ¿Por qué Dios? No. Dios no lo permite. Eso está ahí porque lo permitió ¿quién? Usted. Lo permite usted. Un hombre abusador, abusivo, que le pega a su esposa, que la maltrata, ¿sí o no? En medio de su dolor llega ya a la inspección a poner una denuncia. Pero cuando se le pasa un poquito el dolor del golpe, ¿le da qué? Pesar de su esposito. Porque él es tan bueno. Él pega tan bien. Mire, es tan bueno que pega hasta bien. Entonces usted decide que ¿qué? Que mejor no. Que mejor no. ¿Ya me entiende? Dios no lo permite. ¿Lo permite quién? Usted. Usted permite que el diablo abuse de usted. Usted permite que el diablo se robe sus finanzas. Usted es el que permite que su matrimonio se acabe. Usted es el que permite, ¿cierto?, que muchas cosas de su vida se desvíen del camino correcto. No es Dios. Dios siempre seguirá siendo el Dios de este mundo, creador del cielo y de la tierra. Si yo le digo algo, cuando usted le da entrada o paso a su corazón a través del pecado, donde haya una puerta abierta, siempre habrá un dominio. Escuche esto. Donde haya una puerta abierta, siempre habrá un dominio. ¿O usted por qué cree que las puertas tienen chapa y llave? ¿Por qué una puerta tiene chapa y llave? Porque usted no desea de que entre todo el mundo allí. ¿O quién de ustedes tiene la puerta de su casa sin chapa y sin llave? Para que entre cualquiera. Entonces, que entre cualquiera, entre en la nevera, coma lo que quiera, se alimente, se lleve lo que quiera. No. Si usted deja la puerta de su casa abierta, le hará un permiso al ladrón para que entre y tenga dominio sobre sus pertenencias, ¿sí o no? Sucede igual en el corazón del ser humano. Usted le da dominio sobre sus emociones, usted le da dominio sobre sus sentimientos, sobre sus sueños, anhelos y esperanzas, porque usted le deja la puerta, ¿qué? Abierta. Dios nos dio la solución. Entrégale todo dominio y autoridad ¿a quién? A Cristo. Es lo que pasa en la vida de un cristiano. Identifique una verdadera vida cristiana. El cristiano, el verdadero cristiano, coge la autoridad que durante toda su vida o muchos años se la ha dado al enemigo, ¿sí o no? Se la quita y viene y se la entrega ¿a quién? A Cristo. Y se la entrega a Cristo. Venga, pastor, un momentico, aclaremos algo. Entonces, ¿por qué mi matrimonio? Yo llevo en el evangelio yo no sé cuántos años, pero es que mi matrimonio, usted viera, mi marido me ponía un problema para venir a la iglesia, mi marido, porque tú la autoridad nunca se la has quitado a él, ni se la has dado a Cristo. El día que se la quites a él y se la entregues a Cristo, tu marido va a perder ¿qué? La autoridad abusiva que tiene sobre ti. Y lo mismo sucede con los hijos. Y lo mismo sucede con cualquier área de su vida. ¿Sí me entiende? Quiero que me entienda eso.
Que muchos se dicen eso, ay, llevo 15 años en el Evangelio y estas finanzas mías son un caos. Porque nunca se las has quitado al diablo y nunca se las has entregado a Cristo. No te quejes por eso. ¿Tan ciego y tan ciega eres que no te das cuenta que el venir a una iglesia no me hace un cristiano auténtico que le ha entregado su vida al Señor? Me hace un cristiano auténtico cuando yo le quito la autoridad al enemigo y se la entrego ¿a quién? A Cristo. Pastor, es que llevo yo no sé cuántos años en el Evangelio, pero no puedo con este carácter, no puedo con este enojo, no puedo con este mal genio. Porque lo tiene el diablo, porque no se lo has quitado. Cuando se lo quites y se lo entregues a Cristo, tu vida va a cambiar. Tu enojo se va a ir, tu carácter va a ser transformado. Como creyentes y como cristianos estamos llamados a no ceder ante las mentiras de Satanás. Nosotros debemos de mantener nuestros ojos puestos en Jesús. En Cristo tenemos libertad y autoridad. ¿Sobre quién? Sobre las artimañas del enemigo. Escuche bien, dos cosas tenemos en Jesucristo. Dos cosas que usted posiblemente hasta el día de hoy no las ha podido disfrutar, no las ha podido vivir. ¿Por qué? Porque no se las ha entregado a Cristo. Y si usted no le entrega la autoridad a Cristo, no la va a poder disfrutar. Pero le voy a decir cuáles son esas dos cosas. Libertad, porque te hace libre de toda esclavitud del pecado. Y autoridad sobre todas las artimañas y las trampas del enemigo. Eso es lo que pasa. Por eso el enemigo no te deja, cuando tú le dices al diablo, voy a diezmar. El enemigo te dice no, porque no te alcanza, porque el pastor se va a enriquecer con tu plata. Y lo que está haciendo es que te estás perdiendo de la libertad financiera que Cristo te está dando y de la autoridad que vas a tener sobre tu dinero. Porque hasta el día de hoy, la autoridad sobre tu finanza no la tienes tú, la tiene el enemigo. ¿Y usted por qué dice eso? Porque cada vez que llega la hora de pagar el arriendo y tienes un pitillo aquí respirando, mañana es el arriendo, los servicios se vencen mañana, es porque tú no tienes la autoridad de tus finanzas. ¿Las tiene quién? El diablo. ¿Ya? ¿Muy complicado? Creo que no. Los complicados somos usted y yo. Desde el mismo momento en que Jesús puso los pies sobre la tierra, aquí hubo confrontación y hubo oposición. En Lucas 2, versículo 7, este es un versículo que me encanta de la Biblia. Son de esos versículos navideños, pero que no solamente son para Navidad, sirven para cualquier época del año. Pero es un versículo muy interesante, me encanta este. Dice, Lucas 2, versículo 7, y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Mesón, posada, hotel, en fin. No había lugar. ¿Estaba qué? Lleno, ¿sí o no? Lleno. Es interesante. ¿Usted no ha pensado por qué Dios permitió? ¿Por qué Dios permitió que Jesús naciera en un pesebre? ¿Se ha preguntado eso? Creo que Dios hubiera podido hacer que le diera un cuarto en la posada, ¿sí o no?
Para Dios era fácil desocupar un cuarto de esos de alguna manera. Pero no pasó así. Pero ¿sabe para qué? Para enseñarnos de cierta manera que Jesús no iba a tener un lugar donde habitar en el corazón del ser humano. Eso es lo que enseña ese versículo. Cuando dice, cuando llegaron a la posada, vieron a esa mujer embarazada, José pidió un lugar, un cuarto, y le dijeron, no hay lugar para ustedes aquí, si quiere vayan para allá para el pesebre, que allá a la vuelta. Era enseñarnos de una vez, no ha nacido el Señor, no ha nacido el Salvador del mundo, y ya Dios nos está diciendo, prepárense, porque de igual manera no va a tener lugar para habitar en el corazón del ser humano. Muchas personas creen en Dios, pero voy a decir algo muy duro, porque aquí voy a incluir hasta los cristianos. Hay cristianos que creen en Dios, pero quieren que Jesús esté en el pesebre, porque no tienen lugar en su corazón para Él. ¿Sí me entiende? Entonces, yo creo que usted me va entendiendo. Entonces usted viene y usted, lo primero, por ejemplo, voy a ir al matrimonio, a tu familia, a tu hogar. Lo primero que el Señor quiere es que tu matrimonio sea, ¿de cuántos dobleces? 3. La Biblia dice 3. ¿Sí o no? 3 dobles. Porque así no se rompe fácilmente. ¿Sí o no? Entonces, tú crees en Dios. Tú sí crees en Dios. Pero coges a Jesús y no lo dejas entrar a tu matrimonio. ¿Lo mandas para dónde? Para el pesebre. Vete para allá. No hay entrada aquí. El Señor viene y te dice en tus finanzas que Él quiere entrar, que Él quiere estar ahí. ¿Y tú qué le dices? No hay entrada. No cabes en mi billetera. ¿Te vas para dónde? Para el pesebre. ¿Ya me entienden? Mientras Jesús esté en el pesebre, el príncipe de este mundo está dentro de su vida. Mientras Jesús esté en el pesebre, el príncipe de este mundo está haciendo con usted lo que quiere. Jesús vino a la tierra para incomodar y derrotar al príncipe de este mundo. Y lo hizo al morir en una cruz. El reino de Dios lo podemos ver en las obras que hizo Jesús. Usted coge el evangelio, ¿sí o no? Y usted puede ver el reino de Dios a través de ¿qué? Cómo sanaba enfermos, cómo liberaba a los endemoniados y cuando derrotó a Satanás en la cruz. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Versículos 14 y 15 del Evangelio de Marcos. Dice, más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios está ¿qué? Cerca, se ha acercado. Arrepiéntanse de sus pecados y crean en ¿qué? En esa buena noticia y crean en el evangelio. ¿Cómo podemos ser parte del reino de Dios? Porque todo el mundo puede ser parte del reino de Dios. Los incrédulos lo ven a través de las escrituras. Mire que hasta una persona incrédula en medio de una necesidad va y le pide un milagro a Dios, ¿sí o no? Le pide un milagro a Dios. Ese vecino suyo que vive borracho, haciendo escándalo,
que no deja dormir, cuando está apurado, hay que se burla de usted cada vez que sale el domingo para la iglesia y se lo goza. Por eso le pone más volumen a Diomedes. ¿Sí o no? Como mañana domingo va para la iglesia, hoy sábado en la noche, le pongo más. Ese cuando está llevado, cuando está muy enfermo, cuando lo ve usted le dice, venga, usted que ora tan bonito, puede orar por mí. Porque hasta los incrédulos creen en el reino de Dios. Pero no quiere decir que pertenecen al reino de Dios. ¿Sí ve la diferencia? La gente en su mayoría puede creer en el reino de Dios, pero no por creer en el reino de Dios pertenecen al reino de Dios. ¿Quiénes son los que pertenecen al reino de Dios? Ahí lo dice: el que se ha arrepentido de sus pecados, que renuncia y abandona y que cree en lo que está escrito aquí. Punto. No más. Eso es lo que me da la entrada al reino de Dios. Por eso el príncipe de este mundo sigue siendo el príncipe de muchas cosas de su vida. Porque a usted le cuesta arrepentirse. A usted le cuesta decir, perdóname, te fallé, no era lo que yo quería, eso no está mal, no lo quería hacer, pero lo hice y yo me arrepiento y no lo voy a volver a hacer y abandono eso. Eso nos cuesta hacerlo. Cuando la Biblia viene y nos enseña una verdad, usted comienza a pelear y a cuestionar. ¿Pero por qué Dios eso? Dios, ¿por qué permite aquello? Dios, ¿por qué esto? Dios, lo otro. Ahí lo dice muy claro. ¿Usted quiere pertenecer al reino de Dios? Arrepiéntase. Y arrepienta es abandonar. Arrepentirse no es, me arrepiento hoy para volver otra vez mañana a volver a embarrar. No, arrepentimiento acompañado ¿de qué? De creer en la palabra de Dios. Puede haber un príncipe de este mundo, porque la Biblia nos lo dice que lo hay. Pero los que creemos y somos parte del reino de Dios, tenemos un rey en nuestro mundo. Puede haber un príncipe en este mundo, pero yo tengo un rey en mi mundo. Y eso es más poderoso que cualquier cosa. Pero eso va a ser solamente para el que ¿qué? Para el que crea, para que no se me emocione mucho. Esto es para el que crea. Para el que no, solamente será una tontería, una locura, somos fanáticos, ¿cierto? Eso es puro cuento de los cristianos. Mire, ver el reino de Dios es fácil. Mire a la persona que está a su lado, mírela en este momento. Le presento al reino de Dios. Claro, porque la Biblia dice que somos ¿qué? Creación de Dios. Mire a la persona que está a su lado, es fácil ver el reino de Dios. Hasta el diablo, el príncipe de este mundo, te lo deja ver. En cambio, pertenecer al reino de Dios es más difícil. Verlo es fácil, ¿sí o no? Verlo es fácil. Cuando usted ve un atardecer, 5:30 de la tarde, y ese sol, y usted mismo coge su celular y comienza a mandársela a todo el mundo. Miren qué atardecer de Dios. Ay, decime que no. Y comienza, mire el atardecer que me está regalando Dios hoy, mire. O el amanecer, los que madrugan y ven y toda esa neblina, tomándole foto a los pajaritos, a las flores, y mandándosela a todo el mundo y diciéndole, miren Dios cómo es de bello y cómo es de hermoso. Entonces, el reino de Dios es fácil de verlo. Pero pertenecer, esa es otra cosa más complicada. Porque Jesús se lo dijo a Nicodemo. ¿Qué le dijo? Te es necesario
Nacer de nuevo. ¿Para qué? Para ver y entrar al reino de Dios. Ahí está, búsquelo, que ahí está, en el Evangelio de Juan. Esas fueron las palabras que le dijo Jesús a Nicodemo. Te es necesario, o sea, no es una opción. O sea, Jesús no dijo, es una opción, mira, de pronto. No, te es necesario, o sea, lo necesitas para poder entrar al reino. No para que lo veas, sino para que entres. ¿Qué necesitas? Nacer de nuevo. Nadie puede entrar al reino de Dios si no nace del Espíritu. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. ¿Lo crea o no? Solo 2 personas pueden tener el control sobre tu corazón. 2 personas, escuche bien. Solamente existen 2 personas que pueden tener control sobre tu corazón. El príncipe de este mundo, o sea, el diablo, o Jesucristo como Rey, Señor y Salvador. Es música ahí de fondo. ¿Ya? Nadie más. Nadie más. Ni siquiera su papá, ni siquiera su esposa, su esposo. Nadie puede, escúcheme muy bien, tener el control de su corazón. Solamente ellos 2. O lo tiene el príncipe de este mundo, o lo tiene Cristo como Señor y Salvador. Él es el único, el control de tu corazón. Vamos a orar, pero vamos a hacer una actividad. Usted va a recibir un corazón en este momento, su corazón. Le van a entregar su corazón. Ese es el tuyo. Le van a entregar su corazón. Si necesita lapicero, mi esposa le puede ayudar. Le facilita. Dijimos en este tiempo que el príncipe de este mundo tiene control sobre su corazón porque usted le ha dejado las puertas, ¿qué? Abiertas, ¿sí o no? Ya lo dijimos. Muchos de nosotros, la puerta de nuestro corazón no tiene chapa ni llave, ¿sí o no? No tiene chapa ni llave. Pero vamos a ponerle chapa y llave hoy, los que quieran, ¿no? Porque si usted quiere dejarla así sin chapa, sin llave, eso es asunto suyo, ¿cierto? Eso sí, después no quiero que me esté diciendo, pastor, ¿por qué Dios permitió que me echaran del trabajo? ¿Por qué Dios permitió? Después no quiero oír eso, porque Dios no lo permite. ¿Lo permite es quién? Usted, con su mala actitud, con su desobediencia. ¿Qué vas a hacer con ese corazón? Mira lo que vas a hacer con ese corazón. Escucha bien lo que vas a hacer con él. Vas a escribir lo que usted no quiere que el príncipe de este mundo se robe de su vida. Póngale chapa y llave de una vez. Escriba en ese corazón lo que usted no quiere, lo que usted hoy le va a decir al príncipe de este mundo: esto ya no más. Te quito toda autoridad para dársela ¿a quién? A Cristo. Eso es lo que vas a hacer. ¿Por qué lo quise hacer así? El Señor me puso en mi corazón. Porque yo quiero que ese corazón, ¿qué corazón es el que usted tiene en la mano? El suyo. Porque yo quiero que usted lo guarde en su Biblia. Yo quiero que usted lo guarde en su billetera. Porque yo quiero que usted mañana en oración, esta semana y cada vez que tenga un tiempo de oración, saque su corazón y diga: aquí está anotado lo que yo le cerré la puerta al príncipe de este mundo.
¿Qué cosas usted quiere entregarle bajo el dominio a Cristo y quitárselas al príncipe de este mundo? Escríbalas allí en su corazón. Angustias, enojos, amarguras, finanzas, tantas cosas. Los hijos, por ejemplo, los hijos. Nuestro matrimonio, nuestro trabajo, nuestros anhelos, nuestros sueños. Miren, ¿cuántos proyectos en su vida usted lleva esperando a que sean una realidad? No, es que yo tengo el proyecto hace más de 10 años de esto para mi vida, pero nada, no pasa nada, no pasa. ¿Sabe por qué? Porque han estado bajo la autoridad del príncipe de este mundo y no se lo has entregado a la autoridad de Cristo. Escriba allí, vamos a adorar al Señor, y mientras lo adoramos no deje de escribir. Si no lo ha hecho, hágalo, porque la idea es que usted nos... Ahora, si usted se quiere llevar su corazón en blanco, lléveselo, pero después no vaya a echarle ni la culpa a Dios ni al pastor, porque Dios a través de mi vida hoy le quiere dar una oportunidad a usted, no yo, es el Señor que nos quiere dar esa oportunidad de que usted le escriba al Señor y le diga: mira, esto es lo que yo quiero, que el príncipe de este mundo no se robe más en mi vida, no se lo robe más, que el príncipe de este mundo no tenga más autoridad sobre mi vida. Gracias, Señor, bendecimos tu nombre, que sobre todo nombre. Gracias, Señor, porque tú tomaste ese lugar, porque tú llevaste, Señor, nuestros pecados a esa cruz, porque tú permitiste que tu Hijo naciera en un pesebre para mostrarnos y enseñarnos que así como no tuvo cabida en esa posada, cuando María llegó allí con José, necesitados de un lugar donde estar, de igual manera nos estaban mostrando: así no va a tener cabida mi hijo en muchos corazones, porque preferirán entregarle al príncipe de este mundo sus vidas antes que a Cristo. Y eso es lo que estamos viendo hoy, un mundo que cada día le entrega más su vida al príncipe de este mundo. Y lo alimentamos con nuestra maldad, lo alimentamos con nuestro pecado. ¿Sabes una cosa? Yo quiero que mires algo. Cada vez que tú te enojas, estás alimentando al diablo. Cada vez que tú te quejas, estás alimentando al diablo. Cada vez que tú engañas, cada vez que mientes, cada vez que haces trampa, estás alimentando al diablo. Lo estás poniendo más fuerte sobre tu vida, con más autoridad. ¿Sabes cómo se le quita la autoridad al diablo? Entregándole al Señor nuestra vida, viviendo en obediencia, diciéndole al Señor: dirige mis pasos, examina mi corazón, como decía David, y ve si hay camino falso y equivocado, y guíame al camino correcto. Toma ese corazón en tus manos en este momento y lee lo que tú anotaste allí. Dile: Señor, esto es. Dile: Señor, esto que acabo de escribir, Señor, es lo que está dentro de mi corazón, y que yo no quiero que el príncipe de este mundo se lo siga robando de mi vida, Señor. Se lo siga robando de mi vida. Yo quiero, Señor, que esto que está aquí en mi corazón, este es mi corazón. De pronto es la incredulidad, no sé, la falta de fe. De pronto es el miedo, el temor, las angustias, tantas cosas que están allí en tu corazón, y están porque tú le has dado poder al príncipe de este mundo. Le has dejado la puerta abierta para que entre y gobierne sobre ellas.
Que hoy sea ese tiempo para que tú le pongas una chapa, un cerrojo, unas llaves a ese corazón y decirle: no más autoridad del príncipe de este mundo sobre estas áreas de mi vida. Yo quiero que usted bendiga ese corazón. Yo sé que es un simple papel, pero simbólicamente es su corazón. Bendígalo. Diga: yo bendigo este corazón, Señor. Es mi corazón, Señor, que hoy lo presento delante de ti. Que hoy te digo verdaderamente lo que hay en mí, Señor. Que yo quiero, Señor, no más entregártelo al enemigo. Quiero que seas tú el que lo tenga, Señor, cada día. Que seas tú el Señor de mi vida. Maravilloso Dios. Solo dos cosas hace que yo pueda pertenecer al reino de Dios. No verlo, porque todos aquí lo vemos. Dos cosas hace que yo pueda pertenecer al reino de Dios. Y es poder estar en esa libertad que solamente Cristo nos da. Nada más. Oh Señor, a ti te damos la gloria y la honra cada día. Es la sangre de Cristo derramándose en nuestras vidas. Maravilloso Dios. Es tu amor, bendito Padre. Nada más. Libertad y autoridad. Libertad y autoridad, Señor. Que como cristiano debo de recordar todos los días. No solamente cuando vengo a la iglesia. Debo recordarlo cuando salgo de mi casa, cuando voy a mi trabajo, a mis estudios, cuando voy a una cita al médico, a cualquier lugar. Usted tiene que recordar que tengo libertad, soy libre de toda esclavitud del pecado y tengo autoridad sobre todas las trampas y artimañas que el enemigo quiere poner sobre mi vida. Oh Señor, gracias te doy. Bendice tu iglesia. Bendice la vida de tus hijos cada día, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.